Muy buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a este módulo que se llama Métodos Nutricionales. Un módulo muy cargado de mucho conocimiento y de todo lo que tiene que ver con la parte nutricional. Eh, de nuestros chiquitines desde un comienzo. Listo, para este módulo arrancamos el 23 de octubre, finalizamos el 26 de noviembre de Dios mediante, crédito de 24 horas, los temas, procesos de gestación, leche materna exclusiva y manejo de situaciones especiales, extracción y conservación de la leche materna, alimentación complementaria y fundamentos de la nutrición infantil. La entrega de evidencias, hablábamos que yo por lo general les dejo a ustedes 8 días de evidencias para que puedan entregarlas. Cuando hay algún tipo de excusa después de esos 8 días, daré únicamente 3 días hábiles después de esa fecha, desde que se tenga una excusa real por parte también y autorizada por parte de coordinación, que es muy importante. Listo, vamos a hablar acerca de los procesos de gestación, entendiendo que todo lo que tiene que ver precisamente con el tiempo de gestación es, digamos, el tiempo que se comprende entre la concepción y el nacimiento de ese nuevo bebé. Y obviamente se desarrolla en el útero de la madre, es decir, de una mujer. Aproximadamente dura 40 semanas, pero hay posibilidades de que se pueda anticipar. Vamos a entender las diferencias entre la gestación y el embarazo. Primero hay que entender que la gestación es lo que nosotros nos referimos como tal para el desarrollo del feto dentro del útero. Y el embarazo es lo que se habla de los cambios fisiológicos que tiene la mujer. Cuando hablamos de gestación, hablamos del bebé. Cuando hablamos de embarazo, hablamos de la madre. Encontramos varios procesos. El primero es la fecundación, que es cuando se unen como tal un gameto masculino y un gameto femenino, y ahí es donde se crea un nuevo individuo. La principal, digamos, función de la fecundación es precisamente que se combine y que haya esa carga genética, discúlpeme, para la creación de un nuevo ser. Y hablamos ya de un segundo proceso, que es la implantación, que es cuando ese óvulo recorre y va directamente al útero y se adhiere para de esa manera empezar ya ese proceso de crecimiento. Hablamos que esta implantación ocurre, digamos, una semana después de que hubo la fecundación. Es decir, que se estaría hablando prácticamente de 15 días entre la fecundación y la implantación. Ya hablamos de unos signos de implantación que muchas veces se confunde con un sangrado, que algunas mujeres, no todas las mujeres experimentan la implantación, y que ese sangrado se puede confundir con la menstruación. Pero la diferencia es que por lo general ese sangrado dura menos días que lo que duraría el ciclo menstrual, y obviamente tiene diferentes características como el color, lo que les digo, la duración, la consistencia y obviamente el flujo. Acá vamos a hablar precisamente de lo que ocurre el primer trimestre, porque acá lo hablamos por trimestres, que ocurre desde la semana 1 hasta el final de la semana 12. Obviamente los cambios de la madre inicia a experimentar obviamente unos cambios físicos y psicológicos. El primero, pues obviamente es que se supone que tiene que haber una desaparición del ciclo menstrual, y en estos primeros 3 meses o en este primer trimestre, por decirlo de esta manera, la mamá sufre cambios por lo general donde se adelgaza. ¿Por qué ocurre esto? Porque ese nuevo bebé necesita mucho más energía. Entonces lo que pasa es que obviamente empieza a sufrir la madre esos cambios físicos, y también pues porque hay digamos el cambio en todo lo que tiene que ver con las hormonas. En el feto ya empieza obviamente la formación de sus extremidades, de los órganos vitales, y hablamos que los primeros 90 días de ese desarrollo del embrión se le llama una etapa o un periodo llamado la organogénesis, que es importante porque es, digamos, donde el niño empieza a formarse y donde tal vez se puedan dar las primeras indicaciones de malformaciones genéticas. Ya para finalizar, o sea, sobre la semana 12, empezar segundo trimestre, ya el bebé
puede lograr moverse y patear y cosas así, pero obviamente no se siente o es muy difícil percibir estos movimientos en la madre. Para el segundo trimestre, que va la semana 13 hasta la final de la semana 26, pues obviamente ya tienen que haber desaparecido, digamos, en la mamá los mareos, las náuseas que se producen en ese primer cambio físico. Y obviamente ya las mujeres tienen que, no tienen, sino que ya en algunas hay una mejor aceptación de acuerdo al embarazo y pues eso es determinando obviamente toda la parte psicológica. Y ya se tiene que empezar a percibir después de la semana 20 más o menos los primeros movimientos del bebé. Cambios en el feto, ya empiezan a haber unas características faciales mucho más pronunciadas, ya tiene que tener una vellosidad, vellitos en el cuerpo y un bebé que nace sobre la final de la semana 26, es decir, tipo mes sexto, tiene gran dificultad para sobrevivir, donde llega a haber un parto, digamos, prematuro. Para el tercer trimestre, que ya es de la semana 27 hasta el final del embarazo, ya encontramos obviamente que en este ya se empieza a marcar más que todo en la mamá los cambios físicos y psicológicos por la ansiedad y más si es una mamita primeriza de el momento del parto, de la angustia del parto, obviamente ya empiezan a ver también un poco más de cansancio porque el volumen y el peso del bebé es muchísimo más evidente, hay ganas de orinar más frecuente y aumenta todo lo que tiene que ver con molestias de respiración porque el bebé se encaja, tiene que haber de pronto molestias en la parte de la espalda, en la parte obviamente baja, precisamente por el peso. Y obviamente en el feto, pues ya nosotros podemos hablar de que hay un sistema nervioso central mucho más maduro, ya tiene que haber movimientos respiratorios rítmicos, la temperatura corporal, movimientos mucho más pronunciados, obviamente entendiendo que sobre el mes octavo y mes noveno, esos movimientos pueden llegar a disminuir porque precisamente porque como el bebé ha crecido, pues seguramente ya no va a tener tanto espacio para lograr moverse. Acá lo más importante, obviamente, es entender el momento en que empieza todo este proceso del parto. Listo, hasta acá es el primer tema. Es muy importante que nosotros hablemos de métodos nutricionales desde la etapa como tal del embarazo, porque las mamás tienen que consumir vitaminas que le permitan a ella precisamente ganar esa energía y tener esos suplementos propios que el cuerpo necesita. Hablamos del hierro, hablamos del calcio y hablamos del ácido fólico. Es muy importante que ellas sigan una dieta y en algunos casos que se manejen, digamos, las personas que ya vienen con antecedentes de la tiroides. ¿Listo? Hasta acá nuestra primera lección. Bye bye.